Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Que de verdad habéis venido tanto de México, de Estados Unidos, de Venezuela, de Argentina, de Alemania, de Italia, de Francia y de la misma España. No me acuerdo de los anteriores congresos, pero este es muy internacional y esto para mí es una de las señas de identidad más poderosas de la astrología. La astrología une culturas, religiones, formas de pensar y se puede llegar a ese punto de encuentro que es un poco la insignia de este 31 Congreso Ibérico de Astrología en uno de los sitios, perdonadme, más bonitos del mundo, que es Mallorca. Muchas gracias, gracias por permitirme agradeceros a todos la paciencia que habéis tenido por los diferentes puntos que, aunque Mercurio todavía no está en retroceso, se está cenando. Estos topetazos mercuriales que hemos vivido están así, pues, se perciben. Y dicho lo cual, doy por abierto este 31 Congreso. ¿De acuerdo? Venga. Y presentar a Estrella Iturralde, que viene de Donosti, que nos va a dar la primera ponencia sobre Ramón Llull, ¿correcto? Pues todo tuyo. Gracias. Bueno, buenas tardes. Como bien decía Jaime, este es un congreso importante, internacional, y muchos no conoceréis a la figura de Ramón Llull, otros sí, supongo. Que sepáis que durante siglos, porque estamos hablando de alguien que nació en el año 1235 aproximadamente, no se sabe muy bien su fecha de nacimiento, sí se sabe la fecha de su defunción, y pues yo me quedé muy sorprendida. Yo estudio filosofía, que sepáis, aparte de astróloga y otras cosas que hago. Me quedé muy sorprendida porque hay gente que no lo conoce. Vale que en el extranjero no se conozca la figura de Ramón Llull, pero es uno de los filósofos, teólogos, místicos, beato más importantes que tenemos en España en la Edad Media. Su obra fue tremenda, hizo casi 300 libros, se le adjudican unas 285 obras. Se cree que algunas puede que no sean suyas exactamente o que sean copias, pero al menos hay 234 que sí son exactamente suyas, de los más variados temas. A mí eso me fascinó cuando estaba en la universidad, y yo soy de San Sebastián, yo soy de Donosti, no soy de Mallorca. Soy fan de Mallorca y de Baleares, pero quiero decir que soy un poco más imparcial. Entonces me dediqué a estudiar la obra de Ramón Llull. Hace 2 años, en otro congreso de astrología, estábamos en Castellón y estaba Esteban haciendo la promoción. Salió candidata a Mallorca y yo le dije, lo primero que tenéis que hacer es hablar de Ramón Llull, porque tiene una obra muy importante, se ha acordado, tiene una obra muy importante astrológica, de la que luego os hablará Elvira Usón de Zaragoza, pero abarca mucho más. A mí eso es lo que me tiene fascinada de este hombre. Que sepáis que hubo problemas porque lo querían canonizar, y durante siglos se ha opuesto la Inquisición, porque entre los estudios de Ramón Llull había cosas un poco consideradas como esotéricas, rozando lo demoníaco, que no era así, pero en esa época, bueno, pues había ciertas cosas que no se podían hacer, ciertos temas que no se podían tocar, y información pues que ellos consideraban un poco peligrosa, que es de lo que yo voy a hablaros, ¿no? De ese compendio no tanto esotérico, sino más bien cabalístico, alquímico, con el que estaba relacionado realmente el Ramón Llull. Bueno, sabréis la mayoría que cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, que era el siglo V, podéis ir siguiendo el PowerPoint, lo que nos pasó aquí en estos países, en España, Francia, Portugal, Inglaterra y tal, es que nos quedamos desconectados del idioma griego, básicamente. Entonces todos los
grandes tratados que había, en los que estaban todas las informaciones importantes, como este pergamino que tenéis aquí. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y lo vais a ver en grande. Este es un trocito que queda de los elementos de Euclides, que está en griego. Bueno, pues todos estos pergaminos, todos estos tratados se fueron perdiendo. Nosotros nos quedamos sin el acceso a las fuentes originales, pero los árabes se dedicaron a recopilar todo esto y a traducir al árabe, claro, toda esa información importante. Porque por precepto de Mahoma, él decía que había que recopilar todo el saber, todo lo posible. Y gracias a eso realmente tendríamos que agradecer esa labor, porque si no llega a ser por los árabes, estos fragmentos habían desaparecido. Lo que nos quedan en muchos de los casos son las copias en árabe, no ya los originales. Los originales se perdieron, los griegos. Entonces, las copias que había latinas, que habían sido sucesivamente traducidas después con los siglos, a base de hacer traducciones se había perdido el sentido original, ya no se sabía muy bien de qué estaban hablando. Muchas veces el problema es que los traductores son traductores pero no son astrólogos, tampoco son alquimistas, simplemente son copistas, y ese era el problema. Pasa. Entonces, fijaros una cosa muy curiosa. Ramon Llull, este gran personaje, y algunos otros más, pero nos vamos a centrar en él, nace en la zona del Mediterráneo. El Mediterráneo también es muy importante, y Mallorca en concreto se convierte en una especie de dintel, de portal, en el que se fusionan tres culturas. Sobre todo, antes ya del siglo XIII hay una coexistencia, hay una triple coexistencia entre la cultura bizantina, la cristiana y la árabe. Y es gracias a eso precisamente, es gracias a esa convivencia y a ese conocimiento entre unos y otros de esas lenguas, del latín, del hebreo y del árabe, que se pueden empezar a hacer copias o traducciones de temas importantes. Si os fijáis, Mallorca en concreto, que está aquí en la mitad del Mediterráneo, es esa especie que yo le llamo crisol que ensambla las tres culturas. Ha habido otros puntos, pero Mallorca es muy importante. Pasa, por favor. Y esa tradición que habían recogido los árabes de saber importante, si os fijáis, está siempre girando alrededor de la cosmogonía, de cuál es el origen del cosmos. Los griegos, los filósofos al principio, empiezan siempre preguntándose de dónde surge la vida, dónde empieza, cómo es, cuál es la fuente de la vida, y intentan por todos los medios empezar a hacer clasificaciones. No hablamos ya de Aristóteles, sino de los primeros, de los presocráticos, que son los que realmente empiezan a hablar. Unos decían que la esencia de la vida era el fuego, otros el aire, otros el agua, otros que no. Bueno, se peleaban entre ellos a ver cuál era el arjé. Realmente, todo ese saber que habían recopilado los árabes va pasando durante siglos, y tenemos la suerte de que alrededor del siglo XII-XIII empieza a haber algo que llaman la revolución del pensamiento del siglo XIII. Hay ciertos autores cristianos que por contacto con los hebreos y con los árabes empiezan a recopilar, a sintetizar y a hacer como una traducción de todo lo que tenían en esas culturas. Si os fijáis ahí, si no os lo leo yo, hay varios. En 1205 empezó Alberto Magno, después Tomás de Aquino, esos ya os suenan. Alfonso X el Sabio quizás es uno de los más importantes, con los traductores de Toledo, que eran 14. Arnau de Vilanova, que va a ser importante también en esta conferencia porque fue amigo de Ramon Llull, y entre los dos hicieron algo muy importante. Y Ramon Llull, Raimondo Lulio, Raimundus Lulius, depende del idioma en el que le llamaran, cambiaba un poco el nombre, en 1232. Fijaros que desarrollan dos sistemas astrológicos simplificados, que eso ya es un avance muy importante también en la península ibérica. Uno es el libro de las cruces alfonsí, que sabéis que son unas tablas, fueron muy importantes después para la navegación, y la Nova Astronomía de Llull, que creo que luego os hablará más en concreto Elvira. Así que tenemos que Ramon Llull empezó a escribir libros, hizo una adaptación de la mística sufí de cábala hebrea al cristianismo, y hizo una cosa también que hasta entonces no se había hecho.
genera lo que hoy llamaríamos la primera computadora medieval lingüística. ¿Qué es lo que pasó? Os cuento. Ramon Llull nace en Mallorca y era un señor que tenía mucho dinero, estaba casado, tenía varios hijos y de repente a los 30 años escucha una conferencia, una charla sobre la vida de San Francisco de Asís. Le genera una especie de crisis y de repente se vuelve como místico, abandona sus pasiones porque hasta entonces tenía a su mujer en casa, pero tenía sus líos por ahí, tenía una vida muy normal de la época. Y dice que no sabe qué hacer, busca consejo espiritual, le recomiendan un retiro en Mallorca y es entonces cuando decide vender casi todo, deja bien a su familia, aunque su mujer dijo que no tanto, protestó, les dejó una casa, les dejó dinero y él se retira a Mallorca y para ser atendido compra un esclavo árabe. Esta es la clave de toda la conferencia. Él compra un esclavo árabe que durante 9 largos años le enseña no solo el idioma árabe, le enseña las claves de la mística sufí. Entonces, estos libros que empieza a hacer Ramon Llull, hemos citado ya el de la nueva astronomía, pero su primer libro fue una síntesis mística cristiana, pero con formato árabe y en lengua árabe. Entonces empieza a preocupar de los 100 nombres de Dios y de lo que significa las disciplinas del alma, el aliento vital y la palabra. ¿Por qué se centraba tanto Ramon Llull en hacer combinaciones rotatorias de letras? Hoy lo llamaríamos la primera computadora medieval lingüística, porque ellos pensaban que la lengua, la palabra, era una modulación del aire, y el aire es el que lleva el prana, el ruaj, el spiritus mundi, la energía primordial, la energía de la vida. Así que esa síntesis que nos empiezan a contar como de ciencia cristiana y método islámico, no solo es islámico, la forma de rotar es difícil entender a Llull cuando lo estudiamos, porque la forma de rotar se basa en sistemas cabalísticos hebreos, pero lo hace con las letras árabes. No solo porque su criado le hubiera enseñado árabe, sino porque dentro de la mística sufí, de la mística lingüística, también se trabaja con algo muy importante, y es que hay una correlación. Nosotros tenemos un alfabeto y ellos tienen un alifato, que es lo mismo pero con letras árabes. El alifato, no sé si sabéis, pero consta de 28 letras, y cada día de las mansiones de la luna, cada uno de los días del circuito lunar corresponde con una de las letras árabes. Así que fijaros, ya vais entendiendo un poco cuál era la pretensión de Ramon Llull, ¿vale? Vamos a ir pasando. Esto ya os lo he contado, como a los 30 años tuvo una crisis. Él empieza a viajar después de esos 9 años, cuando ya sabe árabe, cuando ya ha tenido contacto y ha estudiado neoplatonismo, estudia a Aristóteles, estudia a Pitágoras, estudia todos estos grandes que hemos dicho que eran las claves del saber antiguo en Grecia, y lo va mezclando con la mística sufí árabe y los sistemas cabalísticos hebreos. Fijaros los viajes, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Mirad, él nace aquí, hemos dicho ¿lo veis? Aquí Palma, se ve el circulito rojo. Bien, fijaros que viaja varias veces, hace la típica peregrinación a Santiago de Compostela, pero empieza a moverse sobre todo a África. Él decía, o los demás creían que era porque tenía un afán, ¿cómo se dice? No conquistador, sino conquistador de almas. Él lo que quería hacer era peregrinar para convertir a todos los musulmanes. Esa era la versión oficial. Solo que hay un dato un poco extraño. Si lo único que quería era convertir las almas de los musulmanes que ellos consideraban infieles, ¿por qué estudiaba caldeo? Os lanzo la pregunta. Entonces, fijaros, todos estos viajes que él hizo, estuvo varias veces en París, dio clases en París, no le entendieron muy bien, y empieza a hacer viajes aquí, a esta zona de aquí, a Italia, y sobre todo a Montpellier. Montpellier, Niza, Narbona, en esa región estaban lo que se llamaban los franciscanos, que eran los hermanos de la pureza.
digamos que eran un poco disidentes, especiales, y lo que querían era que el papado y Roma no fueran tan rimbombantes y hacer una especie de recorte espiritual. Pasa, la siguiente. Entonces, cuando él viaja por todas esas zonas, empieza a tener una serie de contactos importantes, y uno de los contactos que tiene es con Pere Olieu, que es el último que sepamos gran maestre templario, y también contacta con este famoso Arnau de Vilanova. Supongo que conoceréis la mayoría de los españoles a Arnau de Vilanova y su obra, pero los que no, los que seáis de fuera, os voy contando. El médico más grande que había entre los árabes se consideraba Avicena. Arnau había recogido, Arnau de Vilanova, todas las técnicas de entender el hombre como microcosmos, como relacionado con la naturaleza, como compuesto de 4 elementos. Había recogido todas las técnicas que utilizaban tanto los hebreos como los árabes. Ese es Avicena. Averroes, que era el otro gran filósofo árabe, es el que sigue Ramon Llull, aunque se dedica a llevarle la contraria. Había un punto de cuál es el origen del universo y de la vida en el que no estaban de acuerdo. Pero sin embargo, después de todos estos contactos, viajes y tal, parece ser que Ramon Llull toma conciencia de por qué ha venido a este mundo, de cuál es la misión de su alma, y empieza a hacer esta síntesis. Ese primer libro que él realiza en árabe es la clave. Fijaros, yo he citado de toda su grandísima obra el Ars Magna, que es el arte mayor, el libro de las maravillas, que es el que yo he trabajado más, el nuevo tratado de astronomía, que es el que va a contarnos después Elvira, que es en concreto más astrológico, y los 100 nombres de Dios y la medicina del pecado. En esto de los 100 nombres de Dios es lo que os he explicado antes de las doctrinas del alma, el aliento vital y la palabra. Es muy importante también. La clave de todo esto, de todo lo que hacía él, realmente es un lenguaje astrológico. El corpus total no es exactamente astrológico, pero si no sabes astrología no se puede entender la obra de Ramon Llull. ¿Sí? Bien. Coincide con varios autores importantes. Parece que él fue recogiendo, yo digo que tiene una obra poliédrica, tiene como muchas caras, muchos lados. Hay una parte en la que coincide con Maimónides, que era filósofo, teólogo, docto, y no digo médico, digo docto, judío, nacido en Córdoba, muerto en el Cairo, se tuvo que escapar, quien en su Guía de los Perplejos, una obra muy famosa suya, distinguía 3 grupos de seres creados, minerales, vegetales y animales, y, esto es muy importante, las 7 esferas, no hablaban de 7 planetas, sino de 7 esferas astrológicas, y las estrellas fijas, como cosa separada. Otro punto importante en su filosofía era que creían, coincidían también Maimónides y Ramon Llull, creían que el entendimiento es la facultad que distingue al ser humano, al hombre, y tenían la convicción de que el hombre era libre. No hablaban de determinismo, decían que no estamos determinados sino condicionados. Siempre la última opción la tenían en Dios. Y se preocupaban del mantenimiento de la salud del cuerpo y del espíritu. Mirad, él se dedicó a hacer, por eso es muy difícil entenderlo. Si os fijáis aquí a la derecha, hay un disco con unas letras y dentro aparecen palabras gloria, bondad, ¿veis? Duración, verdad, virtud. Él hacía una rotación, como hace la cábala hebrea. Lo que pasa es que lo hacía con las letras latinas. Para Llull, las letras del abecedario eran los ladrillos de construcción del universo. Eso parece ser que es una de las informaciones que le dio su famoso esclavo. Y la forma en la que estructuraba el ascenso, también veis que es cabalístico aquí. Ahí, se ve mejor. Él hacía árboles, lo mismo que hacen en la cábala hebrea, hace árboles como los árboles sefiróticos. Pasa. Al final, su deseo no era tanto conquistar a las almas musulmanas y hacerlas convertirse al cristianismo, sino que él lo que quería, parece ser, era educar, elevar, él decía elevar
a los discípulos. La palabra elevar es importante porque luego en uno de sus libros utilizaba unos dibujos que vamos a ver, os los voy a explicar, no como unos peldaños como están aquí, sino como una escala, y tiene su importancia la diferencia. Digamos que las posiciones más bajas las ocupa el reino vegetal y mineral, encima estaría el animal, después estaría el humano y por encima están los ángeles, en niveles de evolución, o de aquí, ¿veis? Plantas, bestias, plantas, bestias, el hombre, el cielo con todos los astros y por encima los ángeles, y por encima de eso ya estaría Dios. Bueno, ahora sí que pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, el libro tercero de Nova Astronomía de Joule está dedicado al tema del cielo, de la escala de los seres. Quedaros con estas palabras que son importantes. La influencia de los cuerpos celestes sobre los terrestres y las 4 cualidades apropiadas, les llamaba él, por eso está entre comillas, que componen los 7 planetas. Hay que distinguir cuando él habla de esferas planetarias o cuando habla de planetas, no es lo mismo, luego os lo explicaré. Los 12 signos también están compuestos por frialdad, calor, sequedad y humedad, que son estas 4 cualidades apropiadas. Si os fijáis aquí abajo, dice distintas de las cualidades propias, no apropiadas, sino propias, que son los atributos o las dignidades de Dios, que está por encima. Pasa. La armónica combinación de los pares de cualidades de frío, caliente o húmedo, seco es lo que después da lugar y gobierna todos los elementos, el fuego, la tierra, el aire y el agua, son compuestos de esto, ¿veis? Y eso en el ser humano, esto es en el espacio, esto a nivel humano es lo que luego hace que en astrología sepamos que existen 4 caracteres o 4 temperamentos. Pasa. Fijaros, este es el dibujo, este es original, está en la portada del Ars Magna de Joule, uno de sus libros más importantes. ¿Veis cómo no es una escalera, que es una escala? ¿Y veis lo estrecha que es? No dibujaban nada, no daban puntadas sin hilo. Es una escala y no una escalera, porque la idea, y de que sea tan estrechita además, es de que uno puede ascender, pero los peldaños son incómodos y son muy estrechos, te puedes salir muy fácilmente de esa escala. Es un símbolo, es una manera de dar información para la gente que no sabía leer. Fijaros que aquí, ahí arriba, hay unos ángeles que sujetan la bola del mundo o algo así, ¿veis? Por una torre que se sube, que siempre está con ángeles por ahí en medio haciendo hacia arriba. Él lo que pretendía con la información que daba en todas sus obras era que la gente ascendiera por esta escala, por esta estrecha escala. Es la estrecha escala del intelecto, de entender, comprender. Y si hay algo que caracteriza a Joule, sobre todo, y a otra gente, lo mismo hemos visto antes también, coincide con Maimónides y con algún otro, es que existe primero una fuerza emanadora. Los cristianos le llaman Dios, los árabes le llaman Alá, los judíos le llaman Jehová, no importa. Os he dibujado aquí en la pizarra un esquema que luego vamos a ver aquí algo parecido. Esta fuerza emanadora es muy importante. No se habla de la creación de Dios, sino de la emanación de algo que da la vida, que es muy diferente. No existe una creación de repente así porque sí. La emanación quiere decir que hay una fuente de vida, de algo que es una especie de fluido o de magnetismo o de, no se sabe muy bien cómo definirlo, y es la que genera el mundo visible y el mundo invisible. Los árabes, que esto es lo que está puesto aquí, lo llaman el reino del mulk y el reino del malakut. El reino del mulk es el reino de lo que se ve, ¿sí? ¿Veis aquí? El símbolo que le ponen, y este ya no es un símbolo astrológico sino un símbolo alquímico, es el símbolo del sulfur. Este símbolo, que coincide con Mercurio, también no es el mercurio astrológico, sino el mercurio alquímico. Estamos en dos extremos. Esa fuerza, esa energía que baja desde Dios, Alá, Jehová,
Después, siglos más tarde, se le llamaría spiritus mundi, lo que produce el espíritu del mundo o el alma del mundo, lo que mantiene a los seres vivos. Fijaros que una de sus características aquí, de esta energía que penetra o invade todo y lo interconecta todo, la característica primera es que da animación. De la palabra animación viene la palabra ánima o alma. Animación o movimiento, temperatura y radiación luminosa. También genera polaridad, lo que conocemos como positivo y negativo o masculino y femenino, ¿sí? Y produce 3 estados básicos en la materia, que son el comienzo o nacimiento, la plenitud y la disolución o muerte, si es un animal o una persona. ¿Pasa? Bien. Estos 3 reinos que genera la energía vital en los seres vivos, eso es lo que os estaba explicando en la pizarra, los árabes lo llaman el reino del mulk. Esto está mal, este símbolo debería ser exactamente el que está pintado aquí en la pizarra. ¿Lo veis? El símbolo del sulfur. Es que en estas fuentes no se encontraba. Entonces, si este es el reino de lo visto y este, Malakut, es el reino de lo no visto, entre que algo nace y se ve y luego se disuelve o muere, hay un estado que se llama el Yabarut. El Yabarut es lo que llamaríamos el discurrir de la vida. ¿Sí? Entonces, cuando somos pequeños tenemos muchísima energía sulfúrea o del reino del mulk. Es una fuerza de coagulación, es una fuerza que mantiene compactada la materia. A medida que el tiempo va pasando, imaginaros que aquí hay como una línea continua, nos vamos acercando al reino del Malakut, que es cuando se disuelven las cosas. Los cuerpos, las materias desaparecen y lo que queda es el espíritu. Bien, estas dos fuerzas, la fuerza de coagulación que tiene el reino del mulk, del sulfur o lo visto, y la fuerza de disolución, que es la del Malakut, es lo que va a generar, según explica Yul, después las cualidades que tiene el calor, la sequedad, la humedad y el frío. Si no me seguís me preguntáis, ¿eh? No es fácil. Entonces hay una energía vital única que tiene una polaridad. ¿Sí? ¿Seguís? Bien. A su vez, esa fuerza de coagulación por este lado bajaría por aquí y genera el calor y la sequedad, y por el otro lado la fuerza de la disolución generaría el frío y la humedad. Todos en sí tienen una pequeña parte también contraria. La energía, la fuerza que hace que la materia evolucione de aquí a aquí es lo que llamaban la dinamis. Fijaros en este simbolito, que es un símbolo del infinito, una lemniscata tumbada. Esto significa que el movimiento es continuo, es eterno, no tiene fin, no es una línea así, sino que si hacemos esto, si hacemos una lemniscata, a veces sube, a veces baja. ¿Veis? Esa es la diferencia. Genera positivo, genera negativo, genera coagulación, genera disolución. Esa dinamis es lo que hace, como os decía, que la materia se transforme del mulk al Malakut. Es una fuerza impulsora. Y ese motor que hace que todas las cosas vayan de la vida a la muerte o de la coagulación a la disolución es lo que llamaban el motor solve et coagula. Disolver y coagular. Muy importante, esa energía que va bajando, que aparece como una polaridad y que produce la generación de la vida hacia la muerte, pasa por un estado de 7 esferas. Aquí es lo que os decía antes de que no se puede entender la obra, la conexión entre la alquimia, la cábala y la astrología si no se controla el lenguaje astrológico. Esa energía del cielo, lo que sea, ese spiritus mundi que nos hace a todos estar vivos y que respiramos a través del aire, pasa, veis, por una especie de capas que ellos llamaban las esferas. Os he dicho antes, recordáis que cuando Yul decía esferas no hablaba de planetas. Las esferas son como unos interespacios o unas emanaciones que son distintas, son como unas capas de cebolla, por eso está dibujado así. Arriba está Dios,
Alá, Jehová, lo que sea. Y si os fijáis aquí, a la izquierda hay unas letras, ¿veis? L, M, V, S, M, J y S, otra vez. ¿Os suena de algo? ¿Sí? Vale, pues estos serían las 7 esferas astrológicas, las 7 esferas, las 7 capas que hay en el cosmos, diferentes entre sí, pero es como los colores del arco iris, están todas interconectadas. Y cuando algo se genera en el espacio, siempre sigue el mismo orden. Ese spiritus mundi siempre tiene una tendencia al orden, una tendencia a coagularse de forma geométrica, a cristalizar siempre de la misma manera. Eso es lo que estudiaban los sabios antiguos, los griegos, y es la información que se había perdido. Esto es lo que habían recuperado los árabes y lo que llega a través del criado de Ramon Llull. Fijaros aquí que la esfera es S de Saturno, ¿sí? Cuando un alma humana, cuando un ser humano va a coagularse, va a nacer, durante esos 9 meses que pasa en el vientre materno, sufre también este mismo orden de densificación o de coagulación. Primero, pasa a la siguiente, por favor. Aquí no lo vais a leer, está un pequeñito, pero bueno, algunos lo veréis. La generación del hombre, en la primera esfera, hace coagular la forma que tendrá el ser humano, el hombre o la mujer, el patrón, la estructura óseo-esquelética y la piel, o sea, todos los límites internos que le dan forma y externos, el pelo, la piel, las uñas, etc. Eso es en el hombre, en la cosmogénesis, en el espacio que nos daría la esfera de Saturno cuando coagula, cuando cristaliza, hace algo compacto y es lo que llamamos el planeta Saturno. ¿Entendéis ahora la diferencia, no? Una cosa es la esfera, el interespacio saturnal, y otra es la coagulación máxima, la concentración máxima de esa energía de Saturno. Eso es el planeta Saturno. A eso lo llamaban los administradores de las esferas. Los planetas son los administradores de las esferas. Cuando se mueve el planeta Saturno, modifica las características de todo lo que tenga que ver con esa esfera de Saturno. Las piedras son de la esfera de Saturno, las plantas grises, las plantas venenosas, las cosas negras son de la esfera de Saturno, ¿sí? No solo el planeta. Y en el ser humano, cuando Saturno se mueve, lo que en nosotros resuena de esa esfera de Saturno, que sería en este caso la piel, el pelo, las uñas, los huesos, la estructura, también va a ser alterado o modificado por ese planeta, ese administrador de la esfera de Saturno. Bueno, si seguimos bajando, habéis visto cómo eran las capas. En la siguiente esfera, que sería la de Júpiter, el ser humano, en la segunda esfera, lo que le hace es coagular o densificar los músculos y los tendones, la función de la absorción de la grasa y la función expansiva del crecimiento. Así como la esfera de Saturno contrae o compacta, la esfera de Júpiter lo que hace es dilatar, rellenar lo que hay. Dime. Bien. La tercera esfera sería la de Marte, siempre bajamos por orden de velocidad planetaria. Coagulará formando el torrente sanguíneo, la cantidad de hemoglobina y las hormonas masculinas. La siguiente esfera, que sería la del Sol, coagula el corazón, el calor vegetativo, la vitalidad, el ritmo, coordina el resto de las otras fuerzas de Saturno, Marte, Venus, etc., y emerge en el fuego de la mirada. Ahí es donde vais a saber hasta qué punto una persona tendría energía o no de la esfera del Sol. La quinta esfera, que es la de Venus, hace coagular las venas, el funcionamiento renal, el olfato, el oído y las hormonas femeninas, la libido y los deseos también. La siguiente esfera, que es la de Mercurio, coagularía el sistema nervioso, el respiratorio, la función de la sinapsis neuronal, la inteligencia y la histamina, que es una reacción que se produce en los casos de alergia. Fijaros que la esfera de Mercurio y la de la Luna, que es la última, están muy cercanas. Y la Luna tiene que ver, densifica el cerebro, la memoria, el sistema inmunológico y el sistema digestivo. Digamos que hay una interrelación entre la respuesta del sistema inmunológico y después la segregación de histamina. Hay una función muy cercana entre la esfera de la Luna y la esfera de Mercurio.
Todas estas fuerzas, no la del planeta, sino la de la esfera, penetran en el cuerpo humano por las aberturas de la cabeza. ¿Os la sabéis o no os la sabéis? Sí, ¿no? El ojo derecho es el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Es fácil. Bien, pues las fuerzas entran por las aberturas de la cabeza, pero resuenan en un órgano y salen por otra vía. Y así se genera un circuito. Fijaros lo que decía Jules. Según la estructura de frágil arcilla del recipiente, así recibirán mayor o menor semejanza con el divino alfarero. A Dios lo llamaba el divino alfarero porque le daba forma a la materia. Y hemos visto la coagulación, pero también vamos a ver la salida. Para la salida del alma, esto viene de la astrología asiria, decían que el alma tenía que desprenderse como si fueran de vestimentas gastadas de los vicios que habían tenido relacionados con cada esfera. A la luna el alma le devolvía la energía vital y nutricia, a Mercurio los deseos inferiores y carnales, a Venus la gula y el apetito sexual, al Sol el intelecto frío y calculador desprovisto de sentimientos de amor, y a Marte su amor por las disputas, y así hasta el final. Entonces, la relación, fijaros, entre la alquimia, la espagiria y la quemicina viene aquí al final de la ponencia. Jules tiene una obra astrológica, se interesó por la medicina astrológica que él quería incorporar en su libro, este famoso Ars Magna, pero al final no la introdujo. Sabemos que conocía la alquimia mineral y vegetal, que también se llama espagiria o quemicina. Sabía astrología y cábala, todas pertenecían al mismo paradigma, y una parte importante que él también tenía en cuenta era mantener la salud del cuerpo y del espíritu. Fijaros esta frase suya: el médico necesita al astrólogo para definir el momento preciso para hacer frente a una enfermedad, pues quien ignora la causa no puede conocer la verdad del efecto. Esta visión del hombre como un microcosmos, los árabes lo llamaban hakim. ¿Habéis visto la película del médico que echaron hace poco? ¿Os acordáis que hablaban de esa palabra, de hakim? Bueno, pues esto que hacía su amigo Arnaud de Villanova, con el que contactó en Montpellier, eso era exactamente, era ese tipo de medicina que le llamamos hoy en día, que tenían en cuenta la astrología, los 4 elementos, las complexiones, los grupos sanguíneos y todo esto. Este Arnaud hizo un libro muy importante que se llamaba El régimen de salud. En latín se decía sanitate, que significa salud de cuerpo y espíritu. Y a Ramon Llull, y con esto vamos llegando al final, Ramon Llull le acusan de obras alquímicas por este contacto con Arnaud de Villanova, que era valenciano, también era del Mediterráneo. Parece ser que ellos intentaban muchas veces obtener un remedio que podía ser una quinta esencia, tríaca, arcano o magisterio, son productos distintos, a partir de sangre, orina o, estos son sustancias humanas, o si no de una sustancia mineral o vegetal. En el caso de los vegetales utilizaban frutas, hojas, raíces, hierbas, etcétera, pero siempre elegían la materia prima de donde iban a sacar dependiendo de la fuerza desviada que tuviera el paciente. Hemos dicho que si alguien tenía un problema en la mirada, en el sol, tendrían que buscar un remedio adaptado, pero hacerlo con un arcano sol. ¿Entendéis ahora? No podían tener un producto que se derivara de Mercurio o de Venus porque no haría ningún efecto. Entonces, estas fuerzas desviadas, que son las 7 que hemos visto antes, son los que ellos controlaban y aplicaban una cosa que se llama la ley de las signaturas. Buscaban en la naturaleza cuál era esa geometría que hemos visto antes, cuáles eran las señales de si esa planta o ese producto servía para la fuerza astrológica de las 7 desviada que tenían que corregir. Entonces os voy a decir una rápida. Por ejemplo, Venus tiene una asignatura clara en las rosas. Sabéis que los pétalos de la rosa son la misma evolución que hace en la órbita de Venus. Bien, pues de ahí podían sacar un extracto, por ejemplo, un arcano de Venus, para corregir un problema femenino siempre. ¿Ahora lo entendéis mejor? Sí. Bien.
El cómo tenían que corregirlo, si os fijáis aquí abajo, dice la astrología y otros recursos de la espagiría eran los que determinaban el esquema, o sea, el patrón de la carta astral. Viendo cuál era el patrón original, es cuando decidían cómo tenían que hacer el preparado espagírico en este caso. Pasa. Dos preparados muy importantes eran con luna-sol, con oro y plata, que tuvieron mucho éxito. Fijaros, para los que no creían que Ramon Llull fuera alquimista, sí que fue alquimista, porque el libro sexto del Libro de las Maravillas está dedicado a los metales. Se pueden hacer preparados con metales o preparados con plantas, como hemos visto antes, pero esto indica que sí hacía remedios con Arnaud de Vilanova. Pasa. Sí. Entonces, ¿se pueden modificar las fuerzas que nos afectan en el universo? Ramon Llull diría que sí, no porque sí, sino porque ellos lo corregían realmente. Pasa, por favor. Y acabamos, como veis, descubrimos un gran personaje. Tiene mucha importancia su obra. Ahora Elvira os hablará más de la parte astrológica, pero lo que quiero que os deis cuenta es que realmente fue lo que os he dicho al principio: teólogo, místico, alquimista y cantidad de cosas, ¿no? Le llamaban el Doctor Iluminado. Su cuerpo está en la iglesia del convento de San Francisco de Palma. Su biblioteca está aquí al lado, en el monasterio de Santa María la Real, detrás de esta pared. Y su espíritu, para mí y para tantos muchos, permanece vivo en nuestra memoria, porque incluso, como habéis visto, las circunstancias han hecho que tengamos una serie de líos informáticos y hemos empezado, se lo he dicho antes a Jaime, hemos empezado de la manera que en teoría no había que empezar, pero curiosamente los filósofos clásicos, los griegos, siempre hacían primero un baño musical antes de empezar a hacer nada. Antes de empezar a estudiar nada estudiaban música, después estudiaban geometría y luego empezaban con filosofía, teología, astrología y todo lo demás. Así que yo creo que Ramon Llull, su espíritu, nos ha hecho una corrección, porque teníamos que hacer las cosas en el orden correcto y así ha sido. Hemos empezado con unos bailes estupendos. Así que nada, muchas gracias a todos.